And then afterwards, don't move your foot. Monsieur le Président, c'est un très grand honneur de vous accueillir. India, Vice-Président de Excelencias, señoras y señores, hoy nuestra conferencia tiene el honor de recibir la visita de Su Excelencia, el señor Rafael Caldera, presidente de la República de Venezuela. Tengo el placer de declarar abierta esta sesión especial de la Conferencia Internacional del Trabajo. Y ahora me complace rogar al secretario general de la conferencia que presente a Su Excelencia el presidente Rafael Caldera. Monsieur le Président. Señor presidente, señoras y señores ministros, damas y caballeros, la Conferencia Internacional del Trabajo tiene este año el privilegio de recibir como su invitado de honor al señor Rafael Caldera, presidente de la República de Venezuela. La presencia del presidente Caldera entre nosotros significa el reencuentro con un inveterado y consecuente amigo de la OIT. Dos momentos ya lejanos simbolizan lo que ha sido esta amistad. En 1936, siendo todavía un joven universitario, el señor Caldera participó en la redacción de la primera ley del trabajo de su país, experiencia legislativa que marcó su historia social. Esa experiencia sirvió también de ocasión para una de las primeras misiones de asistencia técnica que realizará la OIT, a raíz de la cual el señor Caldera fue designado por sus cualidades corresponsal nacional de la OIT en 1939. 2 décadas más tarde, en junio de 1958, el señor Caldera se dirigió a esta asamblea como jefe de la delegación de su país. Al testimoniar su admiración y su afecto por la OIT, el señor Caldera anunció con clara visión el propósito de su país de colaborar con ella en la más amplia medida posible. Eran entonces los albores de la democracia venezolana actual. Venezuela, que es miembro fundador de esta organización, acababa de recuperar su puesto en la OIT después de una breve ausencia. Durante la severa crisis financiera que la OIT viviera a mediados de los años 70, Venezuela fue uno de los países que le dieron una contribución voluntaria para colmar su déficit presupuestario. El presidente Caldera ha ejercido sus elevadas funciones en 2 oportunidades, ambas por elección popular. Su vida ha sido de una intensa actividad política, centrada desde el inicio en la idea de la justicia social tan cara a la OIT. Al mismo tiempo ha cumplido una vasta carrera académica y su obra de Derecho del Trabajo ha sido un punto obligado de referencia en el derecho comparado. Señor presidente, es un insigne honor para nosotros recibirle hoy y con gusto lo escucharemos. Señor director general, señores ministros,
señores delegados, señoras y señores. Gracias, señor director general, por sus generosas palabras de presentación y por haber recordado los vínculos entrañables que me han unido a esta organización desde hace muchos años. Como usted lo señaló, hace más de 60 años tuve el honor de ser el primer corresponsal en Venezuela de la Oficina Internacional del Trabajo. Era entonces un estudiante de Derecho y había tomado contacto con la organización a través de un hombre de excepcionales condiciones, un idealista al mismo tiempo que un insigne trabajador, el señor David H. Blaylock, de la Sociedad Fabiana de los ingleses, Fabian Society, a quien se confió, según su propio testimonio, la primera misión de asistencia técnica que la Oficina Internacional del Trabajo ha realizado en el mundo. Fue en efecto Venezuela esa primera misión y se le encargó colaborar con sus conocimientos técnicos en la redacción de la primera ley del trabajo que la Venezuela, que acababa de salir de una larga dictadura, iba a adoptar para regir sus relaciones sociales. El señor Blaylock realizó una labor estupenda. Fue contratado por un venezolano a quien es justo recordar, el ministro, el embajador Diógenes Escalante, embajador en los países europeos y luego nombrado ministro de Relaciones Interiores por el gobierno del presidente Eleazar López Contreras. Quizás con la influencia de otro venezolano ilustre a quien es justo de recordar, el señor Manuel Arocha, quien había pasado largos años desde el exilio en el servicio de la Sociedad de las Naciones. Lo cierto es que la labor del señor Blaylock fue una labor estupenda y él dijo los problemas y circunstancias y emociones que le acosaban a realizar una labor para la cual no se había preparado previamente, pero su labor de asistencia técnica fue verdaderamente ejemplar y su norma fue la empatía, entender el sentimiento, la realidad y la naturaleza del pueblo al cual iba a servir, de tal manera que según su propio testimonio la labor le resultó mucho más fácil cuando fue solicitado como asistente técnico en otros países de América Latina y del mundo. Valdría la pena recordar sus propias expresiones en un pequeño folleto que distribuiremos entre algunos amigos aquí en la conferencia y en el cual el propio Blaylock expresa cómo fue su sorpresa cuando fue designado para esa misión de asistencia técnica y cuáles fueron las circunstancias en las cuales se encontró para cumplir su cometido. Tuve después una relación bastante estrecha con un joven jurista que llegó a ser después, por 2 periodos, director general de la Oficina Internacional del Trabajo. Me refiero a un brillante intelectual, inglés también, Wilfred Jenks, el cual estuvo casi un año en Venezuela, conociendo el país y revisando los términos del proyecto de Código del Trabajo de 1938. Es sumamente interesante observar que en la nota introductoria del Código Internacional del Trabajo, que fue redactado y publicado bajo la dirección del mismo James, señala que la distribución de las materias se hizo siguiendo el criterio que se había establecido en el proyecto de Código del Trabajo de Venezuela. De manera que mi país, Venezuela, está íntimamente ligado a las actividades de la organización. Por cierto que el proyecto de el Código Internacional del Trabajo fue publicado cuando estaba ya despuntando la Segunda Guerra Mundial y según las expresiones del prologuista, la gente pensaba en la desaparición de la Organización Internacional del Trabajo. Fue trasladada a la oficina al otro continente. Tuve ocasión de hacer una visita especial a la ciudad de Montreal, porque en la Universidad de McGill de aquella ciudad se había dado albergue y hospitalidad a la Oficina Internacional del Trabajo para preservarla de los horrores de la guerra que estaba sacudiendo al continente europeo. Pero también
esta relación fue como revivir la organización y me considero sumamente interesante el que las tres etapas fundamentales que ha vivido la Organización Internacional del Trabajo están estrechamente ligadas con tres momentos en los cuales el mundo está ansioso y decidido a la búsqueda de la paz. Tuve ocasión después de venir, como lo recordó el señor director general Hansen, a la Conferencia Internacional del Trabajo en 1958 por una circunstancia peculiar. Había roto Venezuela los nexos que la unían con la organización en la dictadura, en la última dictadura que sufrió mi país. Y al caer la dictadura, una de las primeras decisiones que se adoptó fue reanudar nuestra pertenencia, nuestra participación y nuestra presencia en las jornadas de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo. Vine pues como presidente de la delegación que tuvo como misión fundamental de establecer los vínculos con la Organización Internacional del Trabajo. Estas cosas son gratas al espíritu. Recordar tantos amigos, elogiar figuras como la de David Blaylock y Wilfred Jenks, que están entre esa ilustre representación de hombres preocupados por el progreso social de la humanidad que han pasado por aquí por la Organización Internacional del Trabajo, y como un compromiso de un pequeño país que está abriendo caminos en la senda del derecho laboral pudo servir de estímulo y de ejemplo para otros países también colocados en la misma situación, convencidos de que el desarrollo que aspiran y necesitan no puede ser solamente desarrollo económico, sino que tiene que ser también fundamentalmente desarrollo social. Yo veo la historia de la organización en tres momentos. Primer momento, Tratado de Versalles, fin de la Primera Guerra Mundial, declaración de los países que firman la paz de que la paz es imposible sin la justicia social, de que para lograr que la paz sea real y duradera hay que servir a la justicia y hay que esforzarse en realizar un régimen de trabajo realmente humano. Viene después otro momento cuando está a punto de lograrse la paz en la Segunda Guerra Mundial. Es la Declaración de Filadelfia de 1944. Es allí en Filadelfia donde se afirma que la pobreza en cualquier lugar es una amenaza contra la prosperidad en todo el mundo, que es necesario pues trabajar en la lucha contra la pobreza, y pareciera que ese mensaje, escrito ya hace más de 50 años, pudiera servir de recordatorio, de mensaje y de advertencia para todos los países del mundo. Están comenzando los países desarrollados a darse cuenta de que no es solamente el bienestar, la prosperidad económica lo que hay que buscar en el mundo, sino que al lado de la prosperidad económica existe un fenómeno grave llamado la pobreza, el cual tiene que enfrentarse por medios que no están solamente los de la ampliación del mercado y la generación de nuevas actividades productivas. Está pues vigente, a mi sentir, este segundo momento de la Organización Internacional del Trabajo, que fue el momento de la Declaración de Filadelfia de 1944. Y este es el tercer momento, porque está terminando una guerra, está terminando la Guerra Fría. Estamos empezando a vivir un nuevo periodo en la humanidad y están ocurriendo hechos novedosos que nos obligan a meditar y a tomar acciones correspondientes a la situación que vivimos. Estamos viviendo un mundo globalizado. Hemos insistido en que la globalización no es una opción que podamos discutir y sobre la cual podamos tomar una posición favorable o adversa. La globalización es una realidad, es un hecho que tiene una serie de aspectos positivos, pero que tiene también una serie de aspectos en los cuales las preocupaciones de los hombres tienen que orientarse de una manera cabal y efectiva para que no se produzcan daños que pueden llegar a ser mayores de los daños que vive la humanidad antes de la globalización. La globalización trae consigo en gran parte el endiosamiento del mercado. Y sin duda que en la vida económica el mercado
es instrumento fundamental para regular las relaciones entre los hombres. Pero también el mercado tiene sus inconvenientes y no es capaz de resolver esta situación de la injusta distribución de los bienes, que es la que preocupa hoy fundamentalmente a todos los países de la humanidad. La globalización y el mercado endiosan dos palabras que son verídicas y que tienen derecho a plantearse, pero que tienen también sus aspectos muy peligrosos, que son productividad y competitividad. Si la productividad y la competitividad impulsadas por la revolución tecnológica se constituyen en la única norma de las relaciones económicas, las consecuencias sociales pueden ser de mucha gravedad. Por eso yo pienso que en este momento está muy bien orientada la preocupación de la Organización Internacional del Trabajo para resolver las situaciones que se plantean, y que, recordando las afirmaciones de Versalles en 1919 de que la paz necesita la justicia social, las recomendaciones afirmadas en la Declaración de Filadelfia de 1944, estamos en un momento en el cual es correcto reafirmar los derechos fundamentales que tienen que orientar la vida de los pueblos y que constituyen la esencia misma de esta organización. ¿Por qué ha habido? Debemos reconocerlo. En la tendencia en el movimiento de globalización y en la liberalización de la economía, algunos excesos que no podemos compartir. Hubo indudablemente tendencias de un neoliberalismo exagerado en el cual la propia legislación del trabajo fue mirada con desagrado, con hostilidad, y hasta se llegó a decir que desaparecería el derecho del trabajo para restablecer un sistema en el cual las relaciones entre empresarios y trabajadores se guiaran simplemente por la libre y directa negociación entre las partes. Para enfrentar esa afirmación equivocada, aquí está la Organización Internacional del Trabajo. Y hoy queremos reiterarle nuestra confianza, nuestra fe en su posición, en su actitud y en su permanente labor de defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores, para que las relaciones de trabajo las relaciones de producción sean conformes a la justicia social. Estamos en este momento en una lucha contra la pobreza. Estamos en un momento en el cual la revolución tecnológica y las circunstancias mismas del desarrollo producen una situación de desempleo que es la situación más grave que a todos nos afecta. La lucha del derecho del trabajo es la lucha por el derecho al trabajo. Quizás la tarea fundamental que tenemos que cumplir al respecto y para la cual son indispensables programas de educación, de formación profesional y programas de apoyo a la pequeña y la mediana industria como fuente más segura de empleo, programas de actividad de protección y asistencia a aquellas actividades en las cuales haya mayor posibilidad de generar empleo. El desempleo es un problema universal. Países que importaban millones de trabajadores para completar sus necesidades productivas hoy están sufriendo también el mal del desempleo. Y mientras, por una parte, los trabajadores empleados tienen mayores garantías, tienen mayor seguridad en la prestación de sus labores, por otra parte, esa legión de trabajadores sin trabajo es la que debe causar mayor preocupación y la que sirve de génesis para el fenómeno de la pobreza, que está inquietando con razón a todos los países del mundo y que comienza a hacer su presencia como una especie de admonición y de reclamo a aquellas cumbres en que los jefes de Estado y de Gobierno de los principales países del mundo se reúnen para deliberar sobre las circunstancias planteadas. Tenemos fe en la OIT, tenemos fe en su defensa de los derechos de los trabajadores, tenemos fe en su lucha por los distintos aspectos sociales que no se limitan al mundo estricto de la relación laboral entre el empresario y el trabajador, sino que indudablemente se difunden y llegan a otros sentidos. En los primeros tiempos se discutió si la Organización Internacional del Trabajo, creada con miras a regular las relaciones en la industria entre los capitalistas y los prestadores de trabajo, se extendiera a áreas como el área rural, como los campos que no estaban inicialmente previstos. Afortunadamente la tendencia
fue hacia la ampliación de las atribuciones de este organismo. Y este organismo, señoras y señores, quiero decirlo de una manera muy enfática, tiene la confianza de todos los países del mundo. Estamos convencidos de que mientras exista la Organización Internacional del Trabajo y seguirá existiendo a través del tiempo, no será posible abusar para desconocer los derechos logrados a través de muchas y constantes luchas por los sectores trabajadores del mundo para lograr la implantación de la justicia social. Creemos pues perfectamente justo y acertado el hecho de promover una declaración sobre los derechos fundamentales de los trabajadores, con la conciencia, claro está, y eso lo queremos decir de una manera enfática, de que esa declaración de principios, esa afirmación de los derechos de los trabajadores no pueda ser invocada por algunos movimientos proteccionistas de sentido comercial que quieran valerse de las circunstancias difíciles por las que atraviesan algunos países para tratar de evitar la concurrencia leal en el mercado internacional. Al hablar de la Organización Internacional del Trabajo y reconocer sus méritos, quiero destacar el papel que ha cumplido su característica tripartita. El tripartismo fue una verdadera novedad que el Tratado de Versalles se inició con la Organización Internacional del Trabajo. Uno de los primeros ensayos que me regaló Wilfred Jenks de su producción académica fue precisamente sobre la significación del carácter tripartito de la Organización Internacional del Trabajo. Quiero decir que es un ejemplo que se reúnan empresarios y trabajadores que tienen intereses distintos y a veces contrapuestos para discutir los asuntos, para llegar a conclusiones y para afirmar que las exigencias de la justicia social están por encima de los intereses de una determinada clase o de un determinado grupo social. Y quiero decir que a imitación o en armonía con el sistema tripartito de la Organización Internacional del Trabajo, en Venezuela hemos logrado en este periodo constitucional el funcionamiento de un sistema tripartito que funciona y que ha dado resultados. Hemos tenido reformas en nuestra legislación orgánica del trabajo. Estamos emprendiendo un nuevo y amplio sistema de seguridad social. Ello no ha sido la obra del gobierno ni de los legisladores solamente. Ha sido obra de un entendimiento tripartito entre los representantes empresariales, los representantes laborales y el gobierno, que a través de largas discusiones, a través de pacientes diálogos, a veces difíciles de llevar, han encontrado siempre la solución. Lo que ha demostrado que los intereses comunes, los intereses nacionales, los requerimientos de la justicia social están por encima de los puntos de vista aislados. Y estamos orgullosos de nuestro tripartismo y venimos a presentarlo como una contribución al ejemplo que el carácter tripartito de la Organización Internacional del Trabajo está dando para la humanidad. Estamos en un momento nuevo en el cual, por cierto, un compatriota de América Latina, el chileno Juan Somavía, ha sido electo director general. Hace 25 años, en la última vez que nos vimos, Wilfred Jenks me dijo: ya es el momento en que un hombre del tercer mundo ocupe la dirección general de la Oficina Internacional del Trabajo. Pasaron 25 años y por primera vez viene a lograrse. Esperemos que esa dirección general, en manos de un latinoamericano, representante de los países en vía de desarrollo, sea un aliento más para la labor que han venido cumpliendo con éxito los que han sido hasta ahora directores de la institución. Esos serían catastróficos. Tenemos fe en que la gente vuelva los ojos hacia esos principios. Las declaraciones del Tratado de Versalles, la declaración de Filadelfia, la declaración que surja de esta nueva humanidad que está experimentando los primeros años de existencia sin la Guerra Fría, puedan conducir al fortalecimiento de la idea de la justicia social. Y quiero decir con mucho énfasis, creo en la justicia social internacional. He venido sosteniendo a través del tiempo que la obligación de justicia social que se impone a las personas y a los grupos dentro de cada comunidad nacional tiene que aplicarse
en el ámbito internacional, porque si es que existe, y creo que existe en realidad una comunidad mundial, esa comunidad mundial está obligada a que cada uno de sus miembros aporte lo necesario para que los demás puedan vivir y desarrollarse de acuerdo con sus propias capacidades y con sus propios medios. He sostenido que la justicia social internacional obliga a los países más poderosos y más ricos, no para darles más derechos, sino para darles más obligaciones. Mientras mayor poder y mayor riqueza tienen, más obligados están para trabajar por el bienestar de la humanidad. Cuando recibimos en Venezuela la muy grata visita del señor presidente de los Estados Unidos de América, le dije: estamos conscientes de que el mundo marcha a un proceso de globalización, pero esperamos que su país, que tiene tanta influencia en el mundo, contribuya a que la globalización no sea para crear mayores injusticias, sino para que puedan recibirse beneficios que lleguen a todos los sectores de la humanidad. Y esta lucha está planteada dentro de la paz, está planteada dentro de la convicción del mundo de que la guerra es una anomalía absurda que es necesario combatir y erradicar. Estamos convencidos de que la lucha por la paz está planteada y de que este organismo, la Organización Internacional del Trabajo, estará siempre en la vanguardia. Yo me siento orgulloso de mi vinculación con ella, me siento orgulloso de haberle servido como primer corresponsal de la institución en mi país cuando era apenas un muchacho. Me siento orgulloso de la contribución que ella ha dado y de la que modestamente hemos podido darle para su funcionamiento. Creemos en la justicia, creemos en la justicia social, creemos en la justicia social internacional y por ella luchamos, y estamos convencidos de que de aquí, de esta organización, con todos sus efectos que puedan achacársele, con todos los inconvenientes que pueden encontrar, saldrá siempre un aliento en la lucha decidida de todos los hombres de buena voluntad para lograr la paz, que no se basa sino en la justicia y que tiene por sentido el ofrecer a todos los hombres, a todos los pueblos, la posibilidad de un desarrollo a través de un régimen de trabajo realmente humano. La lucha de la OIT está planteada. Tiene enemigos, sin duda. Hay quienes han pensado, como pensaron en los años en que se planteaba la Segunda Guerra Mundial, que no tenía ya sentido ni vigencia. Yo estoy convencido de que cada día, la OIT es más fuerte, más vigente, porque se basa en el sentimiento y en la convicción de los hombres y mujeres de buena voluntad. Ver aquí reunidos a los empresarios defendiendo sus causas, con los trabajadores defendiendo las suyas, a los gobiernos tratando de buscar el camino de la justicia, es un estímulo para todos los que creemos en Dios, para todos los que creemos en el bien, para todos los que creemos y aspiramos a una humanidad realmente buena y feliz. Luchemos pues por esto y no olvidemos que el mal tremendo que tenemos por delante es la desocupación, el desempleo. El desempleo no es un fenómeno local, todos los países del mundo están sufriéndolo y todos estamos obligados a luchar contra él. ¿A través de qué caminos debemos hacerlo? Indudablemente que no están dadas las posibilidades para que el Estado cree artificialmente ocupaciones de trabajo, como en determinados momentos se hizo, con resultados contraproducentes. Tenemos que trabajar para crear las posibilidades y estamos convencidos de que mientras más educación hay menos desempleo. Mientras más posibilidades de acción tienen los hombres, menos posibilidades existen de que sean dañados por el desempleo, por el desamparo. Estas acciones pueden estimularlas la Organización Internacional del Trabajo. Por eso he dicho que quizás en el derecho del trabajo del siglo XXI, lo más importante que el derecho del trabajo mismo es el derecho al trabajo. El derecho al trabajo como una afirmación que está en nuestras cartas constitucionales como un derecho fundamental, pero que tenemos muchas dificultades para lograrlo. Vamos a hacer un esfuerzo común, vamos a alentar las capacidades técnicas de esta organización, vamos a darle nuestra confianza para que llegue adelante esa lucha y así lograremos en muy poco tiempo, como lo está esperando una humanidad inquieta y al propio tiempo
un poco escéptica entre las promesas que se le hacen para que se pueda lograr con realidad la justicia social internacional. En un pequeño folleto que se va a distribuir está un discurso de Wilfred James, la última vez que visitó a Caracas. Sus últimas palabras fueron para decir que la justicia social internacional que yo he sostenido es un principio en el cual él también creía. Yo estoy convencido de que cuando dijo James, yo creo en la justicia social internacional, no estaba haciendo una afirmación individual, estaba hablando por el organismo que representaba, estaba hablando como director general de la Oficina Internacional del Trabajo, y eso obliga a la organización a llevar adelante sus esfuerzos para que la equidad, para que la justicia pueda establecerse en los altos niveles de intercambio mundial, porque si no, la globalización sería no un proceso para llevar adelante al mundo, sino un mecanismo para perpetuar y ganar injusticias. Creemos, pues, repito, en la justicia social internacional y reitero con todo cariño, con todo sentimiento profundo, mi admiración, mi solidaridad, mi reconocimiento a la Organización Internacional del Trabajo. No estoy hablando como persona, estoy hablando como representante de un país que cree en la OIT, que ha sido fiel a la OIT, que tiene las esperanzas en que las labores de esta organización sean siempre para afirmación y para progreso de los mejores derechos de la humanidad. Muchas gracias.